días. Bueno, lo primero, daros las gracias a todos por asistir, ¿eh? Estamos en julio, lunes por la mañana, la mitad de Madrid cortado. Así que sois unos héroes y muy amigos de Estudio de Comunicación del País y de Mapfre, ¿eh? Así que os agradecemos muchísimo estar hoy con nosotros. En Estudio de Comunicación, como casi todos sabéis, nos dedicamos a la comunicación empresarial. Ayudamos a las compañías a comunicarse con todos los públicos y hace ya algunos años empezamos a descubrir, conjuntamente con todos vosotros, que cada día tenía mayor importancia la comunicación en la red, la comunicación de las redes sociales, y originariamente creamos un departamento de comunicación online. Hoy ya no tenemos como tal ese departamento, aunque sí prestamos servicios de comunicación online a las compañías que nos lo solicitan, porque entendemos que la comunicación online no es un área distinta a las demás, sino es una actividad que debe de concebirse de manera global y uno debe de comunicar por todos los canales posibles y uno de ellos, por supuesto, es la red. Cuando nos planteamos empezar a analizar qué es lo que hacían las empresas en online, Miguel era jefe de sección de economía, o sea, hace ya unos cuantos años, y Antonio no era presidente de Mapfre. O sea que estábamos hace 9 años, empezamos a analizar la situación de cómo estaban las compañías del IBEX, y en aquel primer estudio que publicamos con El País nos encontramos un panorama, digamos, bastante desolador. Las compañías españolas no habían dado el paso a comunicarse en online, no habían dado el paso a empezar a tratar a las redes como un canal realmente interesante y efectivo. 9 años más tarde, y el estudio que os presentaré brevemente, porque yo creo que como todos los estudios lo importante es que lo ojeéis y lo veáis y lo analicéis, lo más relevante del paso del tiempo es que las compañías han empezado a comunicarse de manera muy activa en el online. Prácticamente todas las compañías del IBEX tienen presencia en las redes sociales, la mayoría de ellas son activas en las redes sociales, y en este último estudio el mayor cambio que hemos detectado es la actividad creciente de los directivos. Hasta hace 3 años los directivos no eran activos en redes sociales, prácticamente tenían una presencia testimonial. Hoy ya, tanto los presidentes como los consejeros delegados, algunos de ellos lo veremos significativamente, pues tienen una presencia en el estudio. Pero vamos a ver un poco un resumen. Pasamos a la primera. Tengo yo un pasador. Esto ya es dificilísimo. A ver. Esto es. Bueno, el universo que hemos analizado son las compañías del IBEX 35, es decir, las principales compañías cotizadas españolas. Y el análisis lo hicimos entre el 24 de abril y el 16 de mayo. Es decir, los datos son recogidos de esas fechas, para ver qué actividad tenían las compañías durante ese periodo. Las compañías y los directivos tienen, digamos, 3 grandes presencias en la red. La presencia comercial, que es, yo creo que la primera que llegó, porque las compañías para lo que primero utilizaron la red fue para vender. La presencia corporativa o institucional, que es la que analizamos en este estudio, y luego la presencia personal. Hay muchos directivos que son activos en la comunicación en la red con temas personales, donde cuentan pues lo que les gusta, sus aficiones, al que le gusta correr, al que le gusta cazar, al que le gusta montar en bicicleta. Entonces nosotros hemos centrado el análisis, aunque hemos visto todo lo que hacían las compañías y los directivos, hemos centrado el análisis en la parte corporativa, cuando los directivos y las empresas hablan de su compañía, de sus resultados, de su marcha, de su dinámica. No hemos entrado en la parte comercial ni hemos analizado la parte personal, porque entendíamos que eso no era una cosa que afectara a la marca y a la comunicación de la marca. En cuanto a la evolución de las plataformas, hemos dejado de analizar Pinterest, porque la habíamos analizado en ocasiones anteriores y en este momento es una plataforma que se está utilizando muy poco. Google+, que tampoco la hemos contemplado porque ha desaparecido. Vimeo y Flickr, que las habíamos analizado en ocasiones anteriores. Son 3 plataformas, 3 de ellas que tienen muy poca actividad.
Y sin embargo, desde el estudio anterior y ya estamos analizando Instagram, que en la primera de todas no aparecía. Tampoco hemos analizado, que estaba en estudios anteriores, Wikipedia, porque Wikipedia es una presencia en la red, pero es una presencia en la red muy pasiva, no genera conversación y nos parecía que no era el objeto del estudio para conocer cuál era la actividad de las compañías en las redes sociales. Bueno, si analizamos por redes sociales, como veis, la principal red social que utilizan las compañías cotizadas es LinkedIn. Tiene un componente profesional, tiene un componente también de búsqueda de empleo, de búsqueda de talento. Es una red que se utiliza muchísimo en la dinámica de trabajo y, por lo tanto, es la que tiene más actividad, la que más utilizan las compañías. La segunda es YouTube, que aunque veréis luego está experimentando un descenso en utilización por las compañías, sigue siendo la segunda. Twitter, Facebook, las apps propias que crean las compañías, Instagram, las web que crean las compañías y los blogs que tienen y que gestionan las propias compañías. Yendo comparativamente por las distintas redes sociales, como veis la evolución, LinkedIn ya fue en el primer estudio hace 9 años la red social más utilizada por las empresas y por los directivos. Tuvo un crecimiento notable de 2010 a 2013 y en los últimos años está estancada, probablemente también porque estando en el 96% ya tiene un crecimiento muy pequeño posible, ¿no? Por lo tanto, es una red que ha llegado probablemente a su top de utilización, sigue siendo la más utilizada, pero el crecimiento en este momento ya no tiene o tiene muy poco margen de mejora. Twitter también es una plataforma que se está estancada, tuvo un crecimiento muy grande, sin embargo sigue siendo o es donde más activas son las compañías en las redes, lo veréis después, pero con respecto a 2016-2019 los datos son los mismos que la utilizaban antes, la utilizan ahora. No ha habido un crecimiento en la plataforma. Es una plataforma que sí tenía mayor posibilidad de crecer, pero que en los últimos 3 años ha permanecido estancada. Bueno, sí está creciendo lo que es la creación directa de las empresas, los blogs, las web, las empresas siguen generando información directamente, siguen buscando la desintermediación informativa, el ser ellos generadores de contenidos propios que los distintos públicos puedan acceder de manera directa sin pasar por otros filtros y continúa una línea ascendente, aunque el crecimiento fue muy grande al principio y ahora es un crecimiento menor. Bueno, YouTube también es la segunda más utilizada, como veíamos antes, y sin embargo sigue creciendo. Las compañías siguen apostando claramente por los contenidos audiovisuales, los usuarios de las redes sociales buscan claramente los contenidos audiovisuales y por lo tanto yo creo que las compañías están dando respuesta a eso, colgando más vídeos, haciendo más cosas interactivas, gráficos, etcétera. Bueno, Facebook, como veis, es una red que está decreciendo. Es la tercera red social en utilización, pero está perdiendo fuerza. En los últimos 3 años las compañías la están utilizando menos y su actividad, la actividad que tienen las empresas también es menor. Y la que está teniendo un crecimiento más grande, aquí ponemos la comparativa solamente de los 2 últimos años, porque en los 2 primeros estudios la presencia era muy marginal, y sin embargo, en los 2 últimos años es la red que está creciendo con mayor fuerza, incluso desde el punto de vista de utilización de las compañías y de las personas. Bueno, si vamos por compañías, hemos analizado, en el estudio tenéis un análisis muchísimo más completo, pero si vamos por compañías, como veis, las más activas en Twitter, que es la red donde las empresas son más activas en este momento, es Acciona, que es una cosa curiosa, porque Acciona es una compañía que no es una compañía de gran consumo, no es una compañía con muchos clientes
y muchos usuarios. Es una compañía que desde el punto de vista, digamos, de fototécnica, no es una compañía que tenga en las redes sociales un foco, no debía de tener un foco tan claro, ¿no? Sin embargo, Acciona es la compañía que durante el periodo que nosotros analizamos fue más activa tuiteando. Es verdad que una parte de su actividad es una actividad muy de retweets, muy de reflejar contenidos sobre el sector, de hacer, digamos, actividad que no es una actividad de generación propia, pero es una compañía que tiene muchísima actividad en redes y que cree claramente en ello. Luego está Mediaset, esa sí tiene una lógica mucho mayor, es una compañía que está en el mundo de la comunicación, es una compañía que utiliza mucho, por supuesto, cualquier canal de comunicación para su propia comunicación. Y luego tenemos a 3 bancos que son muy activos en la red, que son Bankinter, CaixaBank y BBVA. Esas son las 5 compañías más destacadas en cuanto a presencia y actividad en Twitter. Cuando hablamos del contenido corporativo, cuando aislamos todo lo que es comercial y todo lo que es personal y analizamos LinkedIn y Twitter como las 2 redes que generan más actividad, como veis, estamos en que nos encontramos con 2 compañías liderando el ranking de contenido corporativo. Ya no estamos hablando, como hablábamos antes, de cualquier tipo de tweet, de cualquier retweet, de cualquier actividad, sino cuando las compañías son generadoras de su propio contenido. Y ahí Mapfre y Telefónica son las 2 empresas que generan más contenidos propios y que distribuyen más contenidos propios en las redes sociales. Una es una compañía de telecomunicaciones, que es una compañía también próxima al mundo de la comunicación, con gran cantidad de usuarios, y otra es una compañía de seguros que, como veis, está por delante de Banco Santander o de Celnes o de otras compañías relevantes. Bueno, analizando la presencia de los primeros ejecutivos, que es uno de los grandes cambios que refleja este estudio con respecto a estudios anteriores, este gráfico es los años 2016 y 2019, arriba están los CEOs y debajo los presidentes. Entonces, como veis, todos crecen, tanto los CEOs como los presidentes, crecen en su presencia en redes sociales. Tanto en Twitter como en LinkedIn. Y además crecen de manera muy significativa. Hay cambios que pasan de 2016 el 6,50 al 17,20, del 20 al 22, del 35 al 44, del 31 al 34. O sea, hay cambios que realmente son cambios significativos de que los directivos y líderes de las compañías cotizadas es la primera vez, el primer estudio, que están reflejando una presencia activa y ya donde confían en las redes sociales como un mecanismo de comunicación. Esto que tenemos aquí es, hay directivos, ahora lo veremos, que generan mucha actividad en las redes, pero hay algunos de ellos que generan actividad personal de sus gustos personales. Hay otros que se identifican más con sus compañías, ¿no? Aquí hemos intentado buscar cuál era esa identificación en cada una de las redes. En cuanto a los presidentes, son los que más se identifican con las propias compañías. Los CEOs tienden más a utilizar la red como temas más personales. Y cuando hablamos de quiénes son los 4 presidentes más influyentes o más destacados por su actividad en las redes, nos encontramos con 4 compañías de perfiles distintos y 4 presidentes de perfiles distintos. Uno es Jordi Sevilla, de Red Eléctrica, otro es José María Álvarez Payete, de Red Eléctrica, otro es Antonio Huertas, de Telefónica, hay un error, Antonio Huertas, de Mapfre, y Ana Botín, de Banco Santander. Los 4 tienen mucha actividad en redes sociales. Ahora veremos un poco las diferencias, porque hemos hecho un análisis porque nos parece que, puesto que esto es el rasgo más diferenciador, también es el que merece un análisis un poco más detallado. Si vemos al influencer que hemos llamado, entre comillas, Sevilla, es un influencer que viene del mundo de la política y, por lo tanto, su actividad
tiene muy poca relación con su compañía. Es un influencer que habla sobre todo de temas políticos y sociales, y sus seguidores buscan en él el que fue ministro y el que fue un líder político, no buscan en él al líder de Red Eléctrica. Entonces, él y su actividad tiene una actividad importante, tiene una conversación importante, pero es una conversación muy vinculada a su actividad política. Si seguimos el segundo, que es Álvarez Pallete de Telefónica, tiene mucha actividad, muchísima, pero la gran mayoría de su actividad es una actividad personal, de gustos personales, de que le gusta correr, tiene muchas cosas vinculadas al mundo de la ecología, tiene muchas cosas vinculadas al mundo de los animales. Él utiliza las redes sociales como una cosa de comunicación personal y tiene una vinculación con su compañía que en tantos por ciento es marginal. O sea, sí cuenta cosas de Telefónica, pero no es la actividad fundamental de su trabajo. Cuando buscamos al presidente de Mapfre, hoy nuestro invitado, y ahora veréis por qué, entre otras cosas, es el que tiene una actividad más vinculada a su compañía y a su marca. Es el que genera más conversación vinculada a la actividad de su empresa. También cuenta cosas personales, yo le he visto este fin de semana que estuvo montando en bicicleta en Perú, o sea que cuenta actividades personales y deportivas, pero la gran cantidad del tráfico que genera y la gran cantidad de las respuestas que genera tienen que ver con su compañía, con su marca, con la actividad de su empresa. Y si buscamos a la influencer botín, pues nos encontramos con una cosa intermedia. Ha entrado, yo creo que la última de los cuatro, ha entrado con mucha fuerza. El Banco Santander tiene una potencia grande, yo creo que es la única mujer de los cuatro. Genera una actividad que ahora lo veremos con una herramienta de medición. No genera tampoco mucha actividad relacionada con la conversación del Banco de Santander. Bueno, en esta cosa, esto es para demostraros lo buenos que somos en online, lo tecnológicos que somos. Esto es una cosa publicitaria para impresionaros. Aquí vemos un poco, hemos intentado analizar en el universo de la conversación de estos cuatro líderes, dónde está la conversación de cada uno de ellos y cómo gira con respecto a su empresa. Aquí vemos la de Mapfre. Como veis, en el centro de la conversación de Mapfre está Mapfre, la propia empresa, y su presidente, que están muy cerca. El tamaño de las bolas son los que generan o los que lideran la conversación. Y generan conversación con un universo que tiene cosas singulares. Por ejemplo, Rafa Nadal es un patrocinio de Mapfre. Por ejemplo, Mapfre España, que es otro de los perfiles de la compañía. Por ejemplo, la COE, porque hablan de cosas y CEPIME, que tienen que ver con la actividad empresarial y corporativa de Mapfre. Pero la conversación está muy próxima a la del presidente y la de la compañía, y son el centro de la conversación en la red. Cuando cogemos el universo de Telefónica, aquí no salen las fotos porque en el análisis ellos no han puesto su foto, pero el amarillo es Pallete y el blanco que está detrás es Telefónica. Los veis ahí estos dos que están aquí en el centro. Bueno, ahí como veis la conversación está un poco más dispersa y luego tiene actividades con personas que son amigos o gente que tiene que ver con algún tipo de actividad que le gusta a Pallete o que tienen, pero no hay tanto una conversación, digamos, profesional tan estructurada como estaba la anterior. La gente con la que se relaciona, como veis, aparece también Rafa Nadal abajo, pero bueno, hay personas, Jack, Richard Carapaz, bueno, no hay una estructura tan clara, aunque Telefónica y Pallete también están en el centro y liderando. Cuando nos vamos al Banco Santander nos encontramos una foto muy distinta, porque cada uno de los elementos del Banco de Santander no se interrelacionan entre ellos, no se establece conversación entre el Banco Santander, Ana Botín, los distintos productos del banco, es decir, son conversaciones aisladas cada una de ellas, es decir, cada una de las generadores de contenidos están con su universo propio,
pero no están creando una red de generación de conversación en torno a la empresa y a la marca. Y cuando vamos al universo red eléctrica, nos pasa un poco lo mismo. Como veis aquí, estamos ya en una cosa donde aparecen ya personajes políticos, Alberto Núñez Feijóo, estás ya en una cosa que tiene que ver, Jordi Sevilla es el del centro, no tiene una conversación, tiene conversaciones aisladas, pero también muy vinculadas a la actividad política. Hay medios de comunicación con los que dialoga, a los que contesta, que retuitea noticias políticas, pero no es una estructura de conversación vinculada a la empresa y a la marca. Bueno, este es un poco, con esta parte yo dejo la presentación y os dejo con la conversación, que es lo interesante del día de hoy. A mí sí me parecía importante reseñar que hemos avanzado mucho en el mundo digital, que ahora yo creo que los profesionales tenemos que tener claro que el trabajo tiene que ir por la vía de generar una presencia coherente. Es decir, hemos dado pasos para que las marcas y las empresas y las personas tengan presencia en las redes sociales, ya van teniendo eficacia esas redes sociales en la comunicación empresarial, pero para generar realmente una conversación útil para la marca, para la empresa, para la venta, tenemos que ver el universo de la red como un conjunto y no puede ir cada uno por su cuenta haciendo cosas distintas. Hay que intentar conectarlas, hay que intentar que los mensajes sean coherentes, hay que intentar que la presencia tenga una finalidad, ¿no? Nosotros siempre decimos que en comunicación no se debe hablar por hablar, hay que hablar para contar cosas y para contar cosas que la gente nos escuche. Bueno, hoy, como os decía, queríamos tener una conversación en torno a esta presencia creciente de los líderes en la red. Hemos pedido al presidente de Mapfre que nos acompañara porque, como veis en el estudio, es la compañía que yo creo es el mejor ejemplo. Tengo que decir que no trabajamos estudio de comunicación con Mapfre en online, o sea que es un análisis objetivo. Nuestro análisis de que Mapfre lo está haciendo muy bien no es que lo esté haciendo con nosotros, por lo tanto no es una publicidad, es un análisis objetivo. Yo quiero agradecer a Antonio de verdad el esfuerzo de estar hoy con nosotros, porque viene de un viaje de América y mañana se marcha otra vez a América, a Estados Unidos, y ha hecho un hueco para estar hoy con nosotros. Bueno, y al país, lo llevamos haciendo este estudio conjuntamente desde hace 9 años. Miguel ha sido nuestro valedor y nuestro socio desde entonces. Y bueno, Miguel, que como sabéis es el subdirector de Economía del país y director de 5 días, y Antonio van a tener una conversación sobre el tema. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Estudio de Comunicación por la invitación, por la presentación, y a Mapfre por su presencia, por su acogida, por su hospitalidad en su fundación. La verdad es que cuando por primera vez Benito nos propuso realizar este estudio, pues era algo novedoso porque no se había hecho nada parecido, y en el país nos pareció muy interesante hacer un chequeo de cómo estaba la situación de las empresas y de los directivos y de su presencia y actividad en las redes sociales. Y nos encontramos con que era más bien escasa, ¿no? Con que era muy poca. Fuimos con el tiempo viendo cómo las empresas iban dando el paso, pero todavía les costaba a los directivos. Y ahora estamos viendo cómo los directivos se están animando también a participar más activamente. Y tenemos con nosotros precisamente al presidente de una de las empresas que primero como empresa y luego como persona ha sido muy activo en redes sociales, y como decía Benito, además con una estrategia que permite alinear, digamos, los contenidos de la cuenta personal con los contenidos de la empresa. Me gustaría, si te parece, Antonio, que preguntarte en 2 bloques, primero un poco sobre cómo es la actividad en las redes de la empresa, y después irnos centrando en la actividad de los ejecutivos, que creo que también es un tema muy de actualidad, ¿no? Entonces me encantaría que empezásemos con una reflexión general sobre la importancia de que las empresas estén en las redes. Muy bien. Gracias, Miguel. Gracias a Estudio de Comunicación por invitarme a participar y hablar de nuestra visión, ¿no? De cómo efectivamente hemos enfocado
la comunicación y la presencia en la red, en el mundo digital, usando las redes sociales, ¿no? La verdad es que no fue hace tanto tiempo, ¿no? Efectivamente, el proceso de madurez que lleva a una organización empresarial la decisión de participar activamente en las redes no es un proceso fácil. Internamente pues tenemos barreras culturales que hacen que tenga que ser una decisión meditada y además apoyada desde la propia presidencia, desde la figura del primer ejecutivo, porque si no va a fracasar, ¿no? Eso fue la reflexión que nosotros hicimos hace unos años. Tuvimos una presencia pues tímida, quizás mediocre en los inicios de estas grandes redes, también una presencia timorata, ¿no? Porque teníamos miedos, incluso la parte personal, aunque aparece en mi perfil que yo participo desde los últimos 3 años, yo me di de alta en Twitter nada más salir en España. Lo que pasa es que a medida que fui progresando profesionalmente en la empresa, fui asustándome más cada vez y desaparecí, ¿no? Que entendía que no debía tener una posición relevante y me hice ausente. Pero Mapfre, en la medida que fortaleció su comunicación externa y también interna, pues decidió que efectivamente las plataformas sociales hoy día son excelentes instrumentos para llegar a todos los grupos de interés de la empresa y por eso pues diseñamos primero una estrategia básica, creamos un equipo, empezamos a analizar además cuál era nuestra presencia, dado que somos una multinacional, pues teníamos una diversificación también y una dispersión en nuestra comunicación en redes en el mundo y articulamos una estrategia única, una coordinación, una dirección que nos ha llevado a donde estamos con un nivel de satisfacción alto, pero indudablemente con conocimiento y convencimiento de que el recorrido que tenemos todavía es muy alto. Cuando se toma esta decisión de participar activamente, ¿qué cosas hacen de freno? ¿Cómo se viven esos miedos a los que hacías alusión? Bueno, las empresas pues somos entes vivos que tenemos que controlar, si me permitís la expresión mucho, lo que contamos hacia afuera, ¿no? Y entonces las redes parece que van en contra de esa tendencia porque es una comunicación mucho más fresca, mucho más desinhibida, mucho más abierta y que admite pocas matizaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues culturalmente las organizaciones y luego además las organizaciones cotizadas, las empresas cotizadas, pues además manejamos elementos adicionales que nos hacen extremar nuestra prudencia a la hora de tener presencia externa. Con eso, pues indudablemente, pues los gabinetes jurídicos, los asesores internos, la propia cultura empresarial, la propia tradición de la organización, son todas barreras o son restricciones internas que limitan mucho o que inciden en esa decisión. Al final hay que tener la decisión desde la perspectiva puramente ejecutiva, con un nivel de asesoramiento adecuado para entender qué es lo que podemos ganar y qué es lo que podemos perder, si tenemos algo que perder, y desde luego pues actuar con la máxima profesionalidad en este mundo. No podemos salir de cualquier manera, ¿no? Mapfre tiene decenas de miles de empleados y al final las cuentas de Mapfre son sus cuentas institucionales, pero cada empleado de Mapfre de alguna forma y su actividad en las redes puede decir algo sobre la compañía, puede para bien o para mal. ¿Cómo hacéis para gestionar que no haya disonancias entre los mensajes que transmiten los empleados y el resto de...? Lo dices muy bien, Miguel, efectivamente. Los empleados al final son personas, ¿no? Yo creo que las redes, el gran valor que tienen es que interactúan personas con personas, no son puramente un instrumento. Hablamos de la red como un instrumento, como una plataforma, pero realmente el que emite es una persona, aunque sea en base a una estrategia empresarial o representando una empresa, y el que recibe es también otra persona que comunica. Los empleados son usuarios, todos somos usuarios de bienes y servicios y todos manifestamos de alguna manera nuestro agradecimiento a la empresa que nos sirve o nuestra frustración cuando no nos atienden correctamente. Entonces el empleado, antes que empleado, es un usuario de los propios servicios de su empresa y de otras, con lo cual tiene un nivel de credibilidad, creemos que alto, y además así lo constatan los estudios, ¿no? Las personas de la calle normales, cualquiera de nosotros, cuando es usuario, tiene bastante más credibilidad que la propia marca cuando emite esa información o incluso cuando se identifica como representante de la propia marca. Es decir, que siendo, no digo anónimos, porque realmente el anonimato en las redes es más complicado y además no es recomendable, en mi opinión, siendo personas usuarias, somos capaces de transmitir una credibilidad que hoy día es muy valorada, ¿no? Lo vemos y ya difícilmente vamos a usar determinados servicios si previamente no nos hemos informado
con la opinión de otros usuarios, ¿no? Pues por eso el empleado de Mapfre le apreciamos primero como un usuario que tiene criterio y después como una persona que tiene capacidad además de transmitir de manera absolutamente inocua, transparente, no se le presiona, no se le indica nada al respecto para que dé su opinión respecto a lo que crea que puede opinar y favorecemos esa participación, ¿no? Tenemos un día al año que es el Social Day donde formamos, tratamos de llevarles, pues advertirles de lo importante que es en el sentido positivo y de lo crítico que puede ser si hay un mal uso de esa herramienta. Pero igual que hablan a sus amigos, en su familia, en su entorno de Mapfre, ¿por qué no van a poder opinar y valorar contenidos que la propia empresa haga y difunda? Obviamente hay elementos que posiblemente no están en sus manos y que se limitan pues a retuitearlos, o se limitan a comentarlos o a apreciar la valoración que la propia empresa hace de ellos, ¿no? Y aquí en el entorno empresarial LinkedIn es un buen ejemplo, ¿no? Donde nuestra actividad es fundamentalmente impulsada o transmitida o amplificada por los propios empleados y colaboradores. Yo voy más al entorno colaborador porque Mapfre tiene 35.000 empleados, pero tenemos 250.000 colaboradores que trabajan prácticamente en exclusiva para Mapfre, con lo cual esa labor de amplificación es muy importante para nosotros y además creemos que transmite una credibilidad que la propia empresa tiene más restricciones. Para ello, ¿no? ¿Y habéis definido en Mapfre, digamos, cuáles son los objetivos que persigue Mapfre con su presencia en las redes sociales? Si son de tipo comercial, si son de tipo de imagen de marca. ¿Hay una política establecida a ese respecto? Yo me atrevo a decir, y aunque suene un poco agresivo, que no estamos en las redes para vender nada. Es decir, que realmente yo no quiero vender una póliza más en las redes. Yo lo que quiero es transmitir lo que soy como empresa, como profesional y también como ciudadano, ya sea individual o corporativo, ¿no? Yo creo que es una puerta enorme que se nos abre a las organizaciones para tratar de hacer llegar de una manera transparente, directa y comprometida, pues cuál es nuestra visión del negocio, de la economía, de la sociedad. Obviamente rehuimos la comunicación política porque no es nuestro entorno, no es donde y tenemos que respetar pues todas las opiniones, pero dejando aparte esa autorrestricción, en lo demás es lo que queremos hacer. Entonces, ¿qué transmitimos? Bueno, en primer lugar, ese compromiso, ese engagement con la sociedad en general. Es decir, estamos aquí para ayudar y esto es lo que hacemos, esto es lo que decimos y además no es una pose, es decir, no estamos tratando de transmitir un quiero ser, sino es lo que somos y lo que queremos que se nos conozca por ello. En segundo lugar, pues los propios clientes, ¿no? Y los grupos de interés que se relacionan con Mapfre, accionistas, mediadores, proveedores, en general, que también valoran muy positivamente el que la empresa se prolongue, se conecte con ellos usando estas plataformas, ¿no? Porque es una manera como digo, más abierta. Y el propio cliente pues tiene una posibilidad adicional que quizás por nuestra propia incapacidad muchas veces de abrirle otras puertas, pues acude a las redes para a veces alabarnos y apreciarnos y otras no, otras para cuestionarnos y criticarnos, y tenemos que estar abiertos para percibir, recibir y atender esas críticas, ¿no? En España estamos atendiendo de media 100 clientes diarios en las redes, ¿no? Es bastante. No hay muchas oficinas que tengan esa interacción con los clientes. Es una manera directa de entender qué están pensando y a la vez de poder corregir los procesos o las operaciones donde tengamos deficiencias. Y luego, por último, el otro gran objetivo es transmitir innovación, transmitir una visión diferente de la empresa, de cómo estamos haciendo cosas pues, para mejorarnos y también para mejorar el entorno, ¿no? Transmitir pues, en lo que creemos, en lo que apoyamos, en lo que queremos cambiar, es decir, que muchas cosas que son realmente diferentes y también hablar de la tecnología y de esta nueva sociedad que nos está abarcando, que nos está rodeando en todo y de la cual nos tenemos que sentir orgullosos, pero también impulsores, ¿no? De todo este proceso de transformación. El mes pasado participaste en el Congreso Mundial de Twitter en Granada, hablaste un poco del modelo de escucha que está siguiendo Mapfre en las redes sociales. ¿Qué estáis aprendiendo con este modelo? ¿En qué consiste? Sí, efectivamente, un poco me refería a ellos antes, el modelo de escucha no es solo transmitir, sino que efectivamente tenemos que aprender, tenemos que abrir nuestros oídos digitales a lo que todos nuestros grupos de interés hablan u opinan sobre nosotros. Tenemos herramientas, obviamente tenemos herramientas para gestionar la comunicación, tenemos herramientas para desarrollarla, pero también tenemos herramientas para desarrollar esa escucha activa, ¿no? Cada vez que nos posicionamos públicamente,
tenemos un feedback respecto a cómo las redes han tratado o han recogido ese posicionamiento, ya sea de manera directa porque hemos sido nosotros activadores de esa conversación o de manera indirecta porque otros o distintas situaciones nos han colocado en el centro de la situación. Puede haber habido en un país determinado pues un conflicto con un cliente, con una situación específica, con una situación que no pensábamos que tuviera la importancia que tiene y, sin embargo, pues la amplificación que se le da en las redes es motivo suficiente para que prestemos la alerta. Por eso esas herramientas de escucha activa son realmente relevantes, ¿no? Porque nos permiten entender hasta dónde está dispuesta la sociedad a elevar, o el público en general, a elevar la voz por algo que en positivo o en negativo está haciendo la empresa. Y eso nos obliga además a actuar de manera directa y además con contundencia en lo positivo y en lo negativo. Reconocer cuando nos hemos equivocado y además, obviamente, apreciar y premiar cuando lo que se reciben son alabanzas al papel de un empleado, de una organización, de una actividad en concreto, pues también es agradable. Indudablemente llegan menos de esas que de las otras, aunque afortunadamente hay muchas más de las positivas que de las negativas, ¿no? Vamos a hablar un poco del papel de los directivos en las redes sociales. Y antes has hecho alusión a que tú abriste cuenta en Twitter muy pronto, recién llegó Twitter a España, y que luego la fuiste hibernando hasta que has vuelto a estar activo. ¿Qué fue lo que te llevó a retomar esa actividad del movimiento? Bueno, pues en primer lugar yo creo que mi obligación como primer responsable de Mapfre es ayudar a Mapfre a llevar su voz, ¿no? Y un poco yo estaba, no sé, quizás mudo, ¿no? Yo notaba que me faltaban herramientas, que el Departamento de Comunicación hace su trabajo, que la comunicación ordenada corporativa con los medios usuales es buena y además muy necesaria, pero que estábamos desaprovechando oportunidades de llegar de manera más inmediata en general a la calle. Y luego, esa es la parte profesional, ¿no? Entendiendo además, sin un análisis previo muy exigente por mi parte, yo planteé directamente a los responsables de aquel momento de las áreas de comunicación que creía que había que hacerlo y ellos reflexionaron y me ayudaron a hacer esa reflexión, pero también por otro lado, pues mi propia visión personal, ¿no? del estado de las cosas, de cómo pues yo creo que los ejecutivos de las empresas, como los políticos o como cualquier ciudadano, tenemos derecho y quizás obligación, los que tenemos un rol público, obligación de trasladar esa visión, ¿no? de tratar de convertirnos un poco en referentes de determinados aspectos de la vida. Se espera de nosotros que podamos posicionarnos muchas veces para saber cómo pensamos, para que también desde la otra parte, ¿no? Desde la visión del usuario, del ciudadano, puedan saber cómo son las empresas, qué piensan sus responsables y cómo pueden estar ayudando o no a cambiar para mejor las cosas, ¿no? Fuiste uno, bueno, el primero, y quizá que yo sepa no se ha repetido la experiencia, en conceder una entrevista en Twitter, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, me dijeron, solo lo ha hecho David Bisbal y ahora te toca a ti. Entonces no sé si eso fue muy afortunado por el entonces responsable Pepe López de Ayala de Twitter, pero esa fue salió bastante bien. Bueno, pues porque efectivamente, si doy una entrevista a un medio de comunicación, ¿por qué no puedo usar una plataforma de comunicación para hacer lo mismo y que además pues sean los propios ciudadanos o los clientes, anónimos o no anónimos, que se atrevieron a hacer eso? Lo hice también internamente dentro de Mapfre con una red interna, un tipo de blog. Me sometí pues una mañana entera a preguntas de empleados de todo el mundo en un proceso paralelo y además muy cercano el uno del otro, ¿no? Para ver cómo eran las reacciones desde personas anónimas de la calle con respecto a los empleados de Mapfre. Y obviamente el empleado de Mapfre tenía mucho más interés en conocer o en desentrañar más las estrategias y los pensamientos del equipo directivo de Mapfre que las personas de la calle, que estaban sorprendidas, ¿no? De que una empresa, y una empresa grande, aparentemente tradicional, ¿no? Posiblemente conservadora, que es la visión que se tiene de las compañías de seguros, pues me atreviera yo en persona a hacer esa entrevista, ¿no? Era el único que tenía corbata en la sala, porque los demás eran empleados de Twitter. Me equivoqué, tenía que haber ido sin corbata, pero como no se fijaron mucho, estábamos en vídeo, era en vídeo, pero no me criticó nadie por llevar la corbata, ¿no? Si la hiciera hoy no la haría con corbata. Pero salió muy bien, fue muy divertida y creo que pude contar con mucha naturalidad cuál era esta visión de la comunicación y por qué estábamos teniendo este papel tan activo.
Cuéntame en qué redes estás Sí. y a mí cómo lo gestionas, ¿no? Porque está la cosa de hasta qué punto la gestionan personalmente, hasta qué punto tu cuenta está en manos de la gente de tu equipo. Sí, sí. Estamos, como empresa, estamos en todas las que citáis y también, obviamente, con los blogs que comentáis, pero con un papel, con una marca personal que yo interactúo, desarrollo, es fundamentalmente LinkedIn y Twitter, ¿no? Twitter es 100% mía, es decir, no me lo hace nadie porque creo que estoy todavía en condiciones de desarrollarlo personalmente, y en LinkedIn comencé directamente 100% y lo he ido dejando, y lo que hago es interactuar, reviso los temas, sugiero y trabajo con mi equipo la estrategia de comunicación en LinkedIn y luego interactúo con las comunicaciones, ¿no? Cada vez que alguien se refiere a mí, pues obviamente accedo a sus comentarios, valoro, incluso opino y doy mi propio posicionamiento ya directamente así, 100% personal, ¿no? Esas son fundamentalmente. Luego, en la parte privada, pues tengo un Instagram al que le dedico muy poco tiempo porque ya se me complica mucho. Pero tanto LinkedIn como Twitter son las referencias que combinan esa presencia que habéis presentado y que me ha sorprendido gratamente, entre la buena simbiosis que entre la marca Mapfre y mi rol en las redes, ¿no? Luego, por supuesto, está YouTube y otras que Mapfre está, y Facebook, ¿no? Que está muy activo. Cuando dices que la usas tú 100% personalmente, Twitter, la cuenta de Twitter, tampoco pides consejos sobre si debo tuitear esto, ¿no? De momento se queda a tu criterio. Ha habido posiblemente 2 veces en 4 años que puedo haber preguntado antes. He preguntado después. Normalmente pregunto después y me han dicho, quizás no deberías saber, pero ya está hecho. La espontaneidad y la reflexión es personal, y valoro, y ha habido algún posicionamiento que incluso en algunos casos algún medio de comunicación ha utilizado, y me parece bien, porque yo lo he puesto ahí, no para que salgan los medios, pero nada lo impide, ¿no? Porque es realmente lo que pienso. Sí. Lo decía porque cómo se gestiona el riesgo de cometer un error, y recientemente hemos visto un caso de un primer ejecutivo que ha comunicado por las redes una decisión y que no era un conducto oficial, y ha generado cierta polvareda. ¿Cómo gestionas tú ese riesgo? Hay veces que sí, que te dan, que tienes ganas, ¿no?, de apretar el botón antes de lo que debiera, ¿no? Y hay que pensárselo porque como empresa podemos comunicar mucho, como empresa cotizada tenemos obviamente ciertas obligaciones que hay que cumplir, y no podemos anticiparnos, ¿no?, al proceso reglado que existe para facilitar determinadas informaciones, ya sea resultados de otro tipo de hechos relevantes y tal. Entonces, bueno, pues hay que... En algún momento ha habido ganas de adelantarse, pero las ganas, en cuanto lo reflexionas, se acaban enseguida y esperas a que el proceso formal se desencadene, ¿no? En Estados Unidos también hemos visto casos como el de Elon Musk, ¿no?, que ha hecho tweets polémicos que han Sí. movido el mercado. No sé, ¿cómo has visto tú ese fenómeno? Bueno, pues obviamente tenemos que ser cuidadosos, ¿no?, en el sentido de que no podemos violar, ¿no?, la norma al respecto. Hay que tratar de comunicar todo lo que hay que comunicar, pero siguiendo los procesos reglados que existen y por supuesto, usando las redes, una vez que la transparencia se produce o la comunicación se produce de manera abierta para que todos los posibles grupos de interés pues tengan acceso a ella, ¿no? Entonces, las redes no necesariamente es un instrumento al que accede el 100% de la sociedad, con lo cual tenemos que ser cuidadosos y seguir los cauces adecuados. Es verdad que todavía son pocos los primeros ejecutivos que tienen una presencia realmente activa en las redes, ¿no? Y yo creo que en general la experiencia ha sido valorada y bien vista por la mayoría de los usuarios. ¿A qué crees que se debe que haya tantos primeros ejecutivos que todavía no se han atrevido a dar el paso? Bueno, pues no lo sé, ¿no? Yo intento animarles, ¿no? Y alguno que me pregunta, pues personalmente pues le doy mi opinión al respecto, ¿no? Incluso pues hice también una especie de comercial para Twitter hablando, ¿no?, de Twitter for Leaders, ¿no?, explicando por qué yo tenía o podía convencer
o cómo podía convencer a otros ejecutivos para que lo hicieran, y la verdad es que no tiene tanto éxito. En España pues somos quizás en esto, es curioso, ¿no? Porque los latinos somos como somos y nos gusta estar en la calle, nos gusta socializar, salir, hablar con la gente, contar, somos extrovertidos, y en las redes no lo somos tanto, ¿no? Quizás nos pesa más la losa, ¿no? El miedo escénico que supone tener encima la responsabilidad de la organización, y por miedo al error pues rehuimos una magnífica oportunidad que tenemos de ser como somos, insisto, de transmitir lo que pensamos, cómo vemos y también lo que hacemos. Creo que hay que animarse, y que sea la red que sea, yo creo que la gran red profesional, que es LinkedIn, pues es un instrumento magnífico, no ya solo para la empresa, sino para defender el mundo en el que creemos, hablar de sostenibilidad, hablar de transformación, hablar de derechos, hablar de oportunidades, hablar de crecimiento, hablar de todo un mundo de optimismo que tenemos que trasladar, y la oportunidad de las redes es enorme. Sorprende, ¿no? Cuando te vas a la cama por las noches, dejas algo y a la mañana siguiente, claro, como el mundo pues trabaja 24 horas, pues la cantidad de gente que ha interactuado, que ha leído, que está ayudándote a entender mejor esa transformación, y que está contigo, que te sigue y que te apoya, ¿no? ¿Te encuentras siempre que la conversación sea constructiva? Porque Twitter, por ejemplo, es una red muy de haters, ¿no? Y de mucha gente que lo que la usa es para reclamaciones, protestas, quejas, críticas, insultos. ¿Has tenido algún problema de este tipo con que la red se haya convertido en incómoda, o con que... La red es el mundo real que está en la calle. No podemos obviar y pensar que es un mundo idílico y que nos va a ofender más lo que nos digan en las redes de lo que nos ofendería en el mundo real, ¿no? Si llega una reclamación de un cliente molesto por los medios tradicionales, ¿por qué no puede llegar a través de las redes? Efectivamente hay personas o hay comportamientos, a veces, porque ni siquiera sabemos si hay personas detrás con esto de los bots y todo esto, que opinan o que introducen variables que no son deseadas, ¿no? Porque no están algunas veces sustentadas. Pero en general no hay por qué molestarse, obviamente tratar de entenderlo todo, tratar de asimilarlo, analizarlo y dar respuesta cuando se pueda dar respuesta, ¿no? Pero no se puede rehuir y no podemos ponernos en modo off ante la amenaza de que puedan cuestionarnos. Claro que hay situaciones que yo he leído cosas que no nos agradan, pero bueno, eso no aparte nada que de nuestra obligación de ser instituciones, empresas, organismos y personas que estamos en el día a día en la calle, que tienen todo el derecho a decir lo que piensan sobre nosotros. Uh-huh. Cuéntanos un poco a quién sigues y quién te sigue en Twitter particularmente. Sí, bueno, obviamente todo lo que tiene que ver pues, con seguros a nivel mundial, con la innovación, con la tecnología. A mí desde siempre pues, he sido este concepto de un early adopter, ¿no? De siempre he ido un poquito por delante tratando de ser el primero que prueba las cosas, el primero que cambia de smartphone, de tablet, de que prueba algo diferente. Y bueno, pues ahí me vinculo a todas esas cuentas o organizaciones que difunden estos contenidos tecnológicos e innovación. Temas de sostenibilidad, obviamente, pues todo lo que tenga que ver a nivel mundial pues con el desarrollo, ¿no? De las personas, de las sociedades, de los países donde operamos, de tratar de entender mejor cuáles son las variables los drivers que guían a estas sociedades. Temas generales, para mí, pues obviamente, hoy día con la cantidad de fuentes informativas que hay, pues tener un punto centralizador de gran parte de esa información con los medios, pues me permite acceder de una manera más rápida a aquellos contenidos que luego me interesan más y que puedo profundizar, pero de entrada, pues aquellos resúmenes que nos preparaban antiguamente los departamentos de comunicación ya no hacen falta, los tenemos integrados de una manera fácil dentro de las redes, con nuestra propia selección y anteponiendo lo que nos interese. Y luego, pues de grandes líderes mundiales, ¿no? También referencias, no voy a dar nombres, pero hay muchos, ¿no? Del mundo económico, político, social, que claramente están activos y que marcan tendencias. De los que me siguen a mí, pues algunos amigos, supongo que son muy amigos, gente que le interesa saber lo que opina Mapfre, y afortunadamente también creo que como estamos siendo referencia de comportamientos en las redes, cada vez hay más influencers, cada vez hay más organizaciones o personas que no están directamente vinculadas a la actividad aseguradora, ni siquiera a la financiera, pero que tienen interés en saber lo que Mapfre comunica, cómo lo comunica y cómo lo proyecta. Y luego hay que tener en cuenta que Mapfre, a través de su fundación, pues tiene una relevancia social como institución
como institución sin ánimo de lucro para tratar de favorecer o mejorar la calidad de vida, y nos posicionamos ahí. Y hay muchas fundaciones y entidades de este tipo asimilables a Fundación Mapfre en el mundo que también pues, nos siguen y están ávidas y deseosas de que contemos cosas. Y en el caso de LinkedIn, ¿cómo gestionas las invitaciones? ¿A quién invitas? Te recibirás muchas invitaciones, es un poco... Pues sí, la verdad es que en los primeros tiempos era, y además como lo hacía yo personalmente, llegó a ser un verdadero problema, ¿no? Porque me las revisaba todas y, claro, y establecía un filtro subjetivo, ¿no? Pero un filtro. Yo tenía cierto criterio de decir, esta persona o institución busca algo o no busca nada y tal, y llegué a la conclusión de que me equivocaba más de lo que acertaba, porque había mucha gente de lo que pretende, había muchas personas que representaban a instituciones o empresas que lo que querían era venderte cosas, ¿no? Yo llegué a molestarme y además lo llegué a poner o pedirte trabajo, es decir, y lo pongo, ¿no? Dentro de mi perfil de LinkedIn lo llegué a especificar. Este no es el sitio para buscar trabajo en Mapfre, y además alguna vez que interactúo con alguno de ellos le digo, y te estás equivocando, en Mapfre precisamente este es el único camino que no hay que seguir, para encontrar un puesto de trabajo o llegar a un contrato con Mapfre. Hay que seguir el camino profesional. Les guío, les doy la referencia a las personas incluso directamente, y bueno, pues ya efectivamente ya la dimensión es más elevada y ya no los filtro directamente. Tengo mi equipo que lo trabaja con ellos, pero también de vez en cuando interactúo. Ahí son todos contenidos profesionales y contenidos sociales, fundamentalmente, ¿no? Y bueno, pues es admirable cómo despiertan muchísimas recomendaciones, muchísimos likes y muchísimos comentarios, ¿no? Que a veces ya cuesta hasta leerlos. Afortunadamente, en los ratos de espera en algún aeropuerto, pues sacamos más tiempo para ello. Por último, me gustaría precisamente preguntarte por cuánto tiempo, cuándo sacas tiempo, cuánto tiempo le dedicas, en qué ocasiones, cómo es tu relación con las redes. Sí, yo tuve un jefe una vez que me decía, no te vayas a la cama sin haber hecho un cliente nuevo, ¿no? Pues un poco, yo digo eso, no te vayas a la cama sin haber generado algo nuevo en redes hoy día, ¿no? También lo de los clientes trato de hacerlo todavía, ¿no? Sí, bueno, hay muchos momentos. La verdad es que no se necesita tanto tiempo para interactuar. Hay que rodearse de equipos profesionales que te apoyen y te ayuden para elaborar mejor los contenidos, y hay que tener vocación de creerse que esto es útil y sirve. Le sirve a uno mismo, a mí me sirve, y que sirve a los demás. Por eso el tiempo es poco, pues a primera hora, en un rato de espera entre reunión y reunión, a la hora del almuerzo, o por la noche en casa cuando estás tranquilo, pues puedes media hora dedicarle a todo esto. Una última cosa, ¿qué le dirías a todos estos presidentes, CEOs que no tienen? ¿Cómo les convencerías? Aunque ya antes has hecho una primera aproximación. Bueno, pues que somos necesariamente referentes por la posición que ocupamos. Entonces no nos queda más remedio que estar ahí y defenderlo, y defender en lo que creemos y en lo que hacemos y las cosas que esperamos que acontezcan como deben ser, ¿no? Y en ese sentido tenemos un papel activo, un rol que tenemos que ocupar, y que no hay que rehuirle, no hay que tenerle miedo, más miedo del que supone salir a la calle a tomar una cerveza con unos amigos y contarles lo mismo que opinas en las redes, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Pido un aplauso para el presidente. Ahora sí. Un poco más arriba. A ver.